¿Listos para algo real? Bienvenidos a Nada Más que la Verdad. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Y quizás compartir alguna que otra historia? Soy Edgardo y aquí arrancamos cada programa con una propuesta muy simple. Este es el lugar donde las conversaciones fluyen sin filtros ni ataduras. Nos sentamos con personas fascinantes para charlar de todo, sin guiones ni segundas intenciones. ¿Todo bien? Buenas tardes. Mi persona fascinante del día de hoy es el señor Daniel Cano. ¿Cómo andas, Daniel? Muy bien, Edgardo, muy bien, gracias. ¿Cuántos años tuviste en la MUNI? ¿30? 35. 35 años. 35 años. Empecé, bueno, yo soy de Madariaga. Sí, soy de Madrid, soy de acá. Bueno, nací en Madariaga y me identifico, Pero 100%. Tu Pero bueno, papá no tenía la roticería acá en el Claro, año 70 y pico, hace 50 años atrás. en años, la década del 60, fin de la década del 60. Teníamos acá en la esquina de Bunge y Libertador, previo a Solos, o Solo, no recuerdo. Yo te contaba el otro día cuando tuvimos, llegaba al Río de la Plata, y, bueno, lo conociste vos. No, yo no sé. Tu viejo lo habrá conocido seguramente. ¿Papá sí? Sí, por supuesto. ¿Vos tenés abuelos inclusive pinamaneses? Claro. No. Ah, todos de generación. Bueno, sí, lo habrán conocido, entonces seguramente habrán conocido la roticería del Pollo Dorado, que estaba en Madariaga, la casa central, mira qué ironía, y que después, en la década del 60, a fines del 60, se instaló acá en Bunge y Libertador. Y se manejaba de allá. Fueron 5 años, 6 años. Pero conocí mucha gente con muy poquita edad. ¿Eras adolescente en ese No, 10 años. No alcanzaba, yo soy 62. Y tenía 7, 8 años, pero veía el movimiento, veía lo que iba creciendo. Yo creo que en esa época Pinamar fue un poco el crecimiento que hubo durante la pandemia. La explosión en la década de 70 fue terrible en esos años, cuando Pinamar terminaba cada 10 cuadras hacia el norte. Es la memoria difusa de 10 años, de una persona de 10 años, un poquito menos inclusive, pero sí, obviamente es una imagen que tengo muy fresca, debe tener muy fresca siempre. Y bueno, después cuando cerramos este negocio, seguí en Madariaga, estudié en Madariaga, y en el año 82 me fui a La Plata, hice la carrera universitaria en 6 años, la cursada en 6 años, por un poco por capacidad y por necesidad de hacerla rápido también, ¿viste? 6 años y le hiciste rápido. ¿Qué te recibiste? De ingeniero electricista. Pero irónicamente terminé la cursada, terminé todo y me recibí muchos años después, por un capricho. No un capricho, sino que Te faltaba rendirla. una tesis, que la rendí 20 años después, así que te imaginas que... Pero ocurre... Te quedaba picando en la cabeza, ¿no? Tiki, tiki. Uf, fue una Dale. Por suerte dale. mis viejos me habían recibido, ¿viste? A ambos, a mi hijo, a mi hermana y a mí. Somos 2 hermanos y los dos estudiamos ingeniería en una época de la década de 80 que arranqué con la democracia. Mirá, yo fui en el 82, a fines del 81, a inscribirme. El 82 la cursé con el último año y pico, hasta el 83, cuando las elecciones, año y pico de proceso, que ya estaba en decadencia, obviamente. Lo más duro que viví en esa época fue el haber ido a estudiar en el año 82, en una época, un año asiago, un año complicado por Malvinas, Sí. con compañeros de la escuela inclusive que estuvieron movilizados. Uno de ellos especialmente estuvo en Puerto Argentino, un chico de Gesell, compañero mío de escuela, que después, bueno, volvió todo bien, pero... ¿La clase de ustedes? Fue la Claro, que... fue la 62 la mía, La 62, 63. Yo había pedido prórroga por el tema que si no hubiera podido terminar la secundaria, me hubiera tocado en el 81, cuando estaba terminando la escuela, y pedí prórroga, no había recibido instrucción, entonces fue eso un poco lo que nos salvó de que nos movilizaran, ¿no? Zafaste. Sí, claro. En ese momento uno medio lírico que era, decía, bueno,
vamos, no vamos, pero a la distancia te das cuenta que es un cierro terrible. Bueno, en fin, fue ese año que después lo terminé no haciendo por otros problemas de salud, pero pie plano, mirá. No la hice. Bueno, te decía, en el 82 fue que me fui a La Plata, en el 87 terminé la carrera, toda la cursada. Terminé un 18 de diciembre del 87 y 3 meses antes, el entonces director de Servicios Públicos, el ingeniero Javier Mendía, se enteró, no sé cómo fue, me parece que fue a través del ingeniero Parini, bueno, no recuerdo. Se enteró que yo estaba estudiando y me empezó a llamar. Chumerío profesional. Sí, claro, colega, casi colega. Entonces me empezó a llamar a mi casa, la casa de mis padres. El tema de las comunicaciones telefónicas en ese momento no eran tan sencillas. Estaba en Tel. Sí, claro. Después fue unas casas privilegiadas que después de 10 años después eran mi casa, tuvo teléfono. Y cuando, antes de terminar de cursar, me empezó a llamar muchas veces que necesitaban desesperadamente un profesional, necesitaban alguien que se hiciera cargo un poco de lo que era la red de alumbrado público en el partido. Eso fue previo al 18 de diciembre. El 18 de diciembre terminé de rendir la última materia del año 86. Fue un viernes y el lunes 21 de diciembre empecé a trabajar en la municipalidad privada. Desde el 87. 21, 22, el 23 de diciembre cobré mi primer aguinaldo. Proporcional. Claro. Y 7 días después cobré mi sueldo, con el cual me compré una bicicleta. Así que me la valorización. Y en la época que se liquidaban 300 personas, 270 personas, creo que éramos el plantel de la municipalidad, y se liquidaban los sueldos a mano. Así que fue todo muy, muy rápido. Fue en la época, digamos, el 87 fue el año que después el ingeniero Mendía pasó a ser secretario de Obras Públicas, el ingeniero Mason fue mi director, y el intendente entonces que asumía ese año fue el doctor Escoriamelo. Exactamente. Y ahí empezó. Y empecé, yo dije, bueno, voy a empezar unos meses, total. Pasa la temporada. Claro, pasa la temporada, me recibo. Y después veo qué hago de mi vida. Tenía fuerte trabajo. Yo trabajo en una empresa de La Plata, que se dedicaba a electrificaciones en media tensión. Pero la cosa me fue gustando acá, ¿viste? Estás cómodo, cerca de la familia. Exactamente. Mi madre daba gracias que ella esperaba que yo me recibiera y me fuera a algún lado a vivir. No lo deseaba, pero se lo esperaba. Y bueno, para ella fue todo una excelente noticia que haber estado acá en la zona, ¿viste? Poder frecuentarlos, poder tenerlos, porque de hecho mi hermana, por un tema profesional también, se había ido a vivir a Tandil, vive en Tandil todavía. Entonces había quedado, y temían quedar solos, ¿viste? Y bueno... ¿Qué edad tenían tus padres en ese momento? Mis padres tendrían 49 años, 48 o 49, muy jóvenes. Nos llevaban muy poca diferencia. Bueno, de hecho mi mamá murió el año pasado, que fue la segunda que murió. Pero yo tuve padres muy jóvenes. Mi papá me llevaba, me parece un poco el caso tuyo también. Mi papá tenía 23 años cuando me tuvo a mí, mi mamá tenía 24 o 25. Entonces, viste, había muchas cosas que con mi papá fundamentalmente compartíamos. ¿Viste? Obviamente su ocupación lo hacía no tener los tiempos que hubiéramos tenido hoy seguramente, pero ¿Qué hacía? íbamos a la cancha. Mi hijo tenía un supermercado, una roticería madre acá, el mismo que tenía acá, y era su ocupación el negocio, ¿viste? Pero compartíamos cosas. Aparte un tipo moderno, mi hijo. Moderno porque desde su escasez de recursos en ese momento, ¿viste? Somos dos hijos, somos dos hermanos. Yo terminé la escuela secundaria y me dice, bueno, hijo, ¿qué hacemos? Y bueno, laburar, hijo, ¿qué hacer? Y no vas a seguir estudiando, me dice. Era una persona que proponía esas cosas, ¿viste? Él era perito contable, que para la época tenía recibido el modelo 39, le decía yo,
del año 39, en el año 50 y pico estudió contabilidad, tenedor de libro que se llamaba. Pero bueno, se independizó porque empezó trabajando en relación de dependencia, luego se independizó y puso estos negocios. ¿Y sabés qué tenía mi viejo? Algo que vos no conociste, que la gente grande va a conocer, se va a acordar. Mi viejo tenía una representación de una empresa muy grande de ropa en la zona. La ropa era trajes y pantalones de vestir, ropa cara, Ñaró se llamaba, o Swiss Steel. Seguramente por eso tu viejo lo va a conocer. Y tenía negocios, anduvo también en esa época, te estoy hablando de década del 60 también, 70, se usaba salir en traje, la gente iba a los bailes del León con trajes, y si no ibas trajeado no te dejaban entrar, muy raro. La gente de campo usaba mucho traje. Cuando venía al pueblo, venía con traje, entonces ellos vendían muchísimo. Acá en esta zona se perdió, Sí, claro. En Argentina, en líneas generales, se perdió el traje y demás. En otras latitudes... Ropa sport. Sí, se sigue usando, sí. Sí. Bueno, a ver, acabo de venir de Italia, estuve en el año pasado, obviamente no vamos a... Nada descubro, si digo que como viste en Italia, no sé, en ningún lado, ¿viste? Pero era muy gracioso, porque la gente iba a trabajar, trajeado o ropa, sin ser traje, buena ropa Formal. de vestir, buenos zapatos, buena pilcha, e iba en monopatines. Vos veías en la calle, en Roma. Vos te das cuenta enseguida, ¿sabes cómo te das cuenta si el que está enfrente tuyo es italiano o no? Por la pilcha. No solamente eso, los anteojos le combinan con el outfit que tiene puesto. ¿Ah, sí? Claro. Pero hay una cosa que todavía no se toma en estas latitudes, que los anteojos son los anteojos lo pensamos en líneas generales como algo que vos te pones para ver, punto. Ah, ¿te has profesionalizado? Obviamente. Muy bien. Y si no, no puedo crecer. No, está bien. Déjame que tire el chivo. Lo has asumido, no, está bien. Y me pasó cuando fui a Europa de que los anteojos es un accesorio más de moda. Claro, Entonces, bueno. la sí. gente tiene diferentes accesorios, diferentes anteojos, para diferentes estilos de ropa. Porque el anteojo te tiene que combinar con lo que estás usando. Si querés estar a la moda. De la misma manera que vos no vas a salir con short y botas, borsado. Claro, por supuesto. No, evidentemente cuidan mucho. No, mi señora, me acuerdo, veíamos la policía. Vos veías... Carabinieri. Los carabinieri, cómo pinchaban. La pinta. Yo iba sacándole fotos. Y, bueno, no, ya en el Vaticano es otra cosa, ¿viste? Pero también, parecía que habían hecho un casting para hacer, ¿viste? Para elegir la prestancia. Bueno, era muy gracioso porque vos veías tipos trajeaditos y andando en patines que por miles. Aparte, vos no vas a meter un auto al centro de Roma porque primero que está absolutamente vedado, vamos, Florencia, Roma, en todos lados. Y hay lugares, es más, me traje una multa. Llegué y me traje una multa, me llegó una multa al mes y pico que todavía no sé cómo pagarla, porque me llegó la multa, la notificación y no sé cómo pagarla. Bueno, y esa Swiss Steel no tenía mis viejos allá en Málaga. Después, bueno, la década del 70 pasó todo lo que pasó y llegamos al 81 y teníamos, no, hijo, tenés que estudiar. ¿Pero cómo hacemos, hijo? No, tenés que estudiar, andá. Sin conocer la ciudad de La Plata, me dijo, no conocía. Esto no se negocia. O sea, No se negociaba. ¿te gusta? No, No se negociaba. No, a ver, si yo me ponía yo deseaba, tenía avidez por estudiar, obviamente, pero conté con todo el apoyo, no sabés. Fue casi una presión. Bueno, pero mi hijo fue claro, ¿viste? A mí me gusta ingeniería, dijo, le digo. Bueno, yo lo único que te pido es que no vayas a perder el tiempo. Hacerlo, usar el tiempo que necesites, que te lleve lo que te lleve, pero no pierdas el tiempo, no desaproveches la oportunidad. Entonces, al año siguiente fue mi hermana, o sea, ya éramos dos estudiando. Y los últimos años, que fueron los años de Alfonsín... Plan primavera. Claro, bueno, el plan primavera, me agarró en el último año de plata. Sí, vos te contaba.
Y fue más una bendición, porque te digo, yo al último se me estaba poniendo muy complejo, muy complicado. Terminé de estudiar los últimos años en el departamento de un amigo al que le debo muchísimo, amigo de hermano de la infancia, que me alojé en su casa, viste, los últimos 2 años. Y fue algo que si no, no sé qué hubiera hecho. Pero bueno, se hubiera hecho de alguna manera, viste. Pero ya fue unos años duros, los años de la primera inflación. El año 87, ¿cuándo fue que se fue? En el 89. En el 89. Claro. El 87, 88, 87 fundamentalmente, una inflación muy grande, crisis educacional, paros de universitarios, inestabilidad, muchos tiempos de paro, muchos meses de paro, con lo cual cursamos, pero no podíamos rendir las materias, ¿viste? Entonces, eso fue una de las cosas que me demoró a posteriori, ¿viste? Yo terminé de cursar todo bien, pero pues había que rendir las materias. Me tomé 3, 4 años en rendirlas, y la última la dejé colgadita. Bueno, y empecé de la mano del ingeniero Mendía y de la mano del ingeniero Mason, ambos, que me ocuparon en la municipalidad y empecé a trabajar. Empecé a trabajar en alumbrado, o sea, hasta lo que hice el último día, ¿no? Último y ya nos salís del tema. Sí, sí. ¿Por qué elegiste en ingeniería electrónica? Electricidad electrónica, perdón. Porque la electricidad me apasionaba. Yo el último año, por ejemplo, yo estudié en la escuela secundaria maestro mayor de obras, podía haber hecho civil o arquitectura. Sí, por eso, aparte es ingeniería en electricidad. Electrónica, electricidad, las dos. Electrónica y electricidad. Claro. Y porque me apasionaba. En los últimos 2 años, fundamentalmente la eléctrica, ¿no? La electrónica la estudié porque el plan mío me obligaba a hacer las dos carreras juntas, hasta el 5.º año. Y en 6.º año hacía una u otra. Y yo veía que el campo laboral era muy grande. Te imaginas que cuando yo empecé el primer año éramos 600 alumnos, conforme fueron avanzando los años quedamos 90 en el 5.º año, y de esos 90 éramos 9 que pasamos a electricidad, a la parte eléctrica, y los 80 restantes, no sé cuántos fueron, en electrónica, ¿viste? Y yo veía que la electrónica, cuando vas estudiando, te vas viendo que la electrónica te lleva a una dependencia. Es muy difícil independizarte, matricularte y ejercer la carrera de ingeniero electrónico per se, ¿viste? O sea, si no trabajas en otra empresa. Claro, en desarrollo de software, por ejemplo, que lo hacen, que lo hacían en esa época, ahora son más los programadores, o en desarrollos de alarmas, o en desarrollos de satélites, son cosas que no haces solamente. Anteriormente había mucho de lo que es software que se hacía en electrónica. Por supuesto. No, para la electrónica. No, pero también había los cartuchos de los jueguitos y demás eran Claro, todos de electrónica. Claro, por supuesto. No estaban hechos en software. ¿Y sabés con quién fuimos casi? Estudiamos sin conocernos, convivimos, ellos iban un par de años antes que yo, habían empezado un par de años antes que yo, con mi estimadísimo colega, al cual lamento mucho lo que pasó, que es el chico que trabajaba en Telpin, Darío Oliver, y Juan Santoñani. Ambos, sin conocernos, eran compañeros míos de facultad. Juan un poco más grande inclusive. Ambos en Necochea y que se estudió en La Plata. Después, con el tiempo, cuando yo termino acá, nos conocimos, ya estaban instalados acá ellos, y habíamos frecuentado los mismos profesores, las mismas aulas, el mismo todo, con 3 años de diferencia. Hablábamos mucho del tema. Los mismos profesores fundamentalmente fue una cosa muy, muy loca. Uno estaba saliendo y el otro estaba entrando. Ellos habían terminado 3 años antes, más o menos, se habían recibido, cosa que yo no había hecho. Pero habíamos frecuentado los mismos ambientes. A ver, no son muy frecuentes, las otras ramas de ingeniería son mucho más habituales que la electrónica o la electricidad. En ese momento, ahora ya hay más quizás. Pero tal es así que cuando Telpin necesitó los ingenieros fueron a buscar, viste, a chicos estos que son foráneos, ambos. Y yo cuando me radiqué acá era una cosa, una voracidad. Y hoy por hoy hay una gran demanda de ingenieros, fundamentalmente eléctricos. Yo, si te digo cómo me recibí. ¿A los ponchazos?
¿O bien? No, bien, pero fue muy irónico porque yo terminé la carrera en 6 años justito. Y tuve una profesora en el último año con el cual tuve 10 en su materia, se llama Sistema de Potencia, que no la vi más después. Y muchos años después, más de 20 años después, 2015, casi 30 años te diría. Pasa el tiempo. Sí, 20 y pico años. Un día me suena el teléfono y una voz dice, ¿señor Caro? Sí, ¿qué le ayudo? Dice, o el ingeniero Caro, me dice. Ya cuando me dijo así, el señor Caro, ¿quién sos? Dice, no tenés la conciencia tranquila, ¿no? Ay, no. Digo, ¿quién sos? Por el amor de Dios. Y me dio, ¿no me conocés la voz? Claro, o sea, hace tantos años, una profesora que tenía 3, 4 años más que yo, que era jefa de trabajo práctico, jefa de la cátedra en su momento, y que después fue rectora y jefe del laboratorio de electrotécnica de la Universidad Nacional de Plata, una eminencia. Y me dice, digo, ¿no serás? Dice, tenés la conciencia tranquila, Patricia Armera. Sí, soy Patricia. Digo, ¿sabés para qué te llamo? Porque el colegio de ingenieros estaba complicado, ¿viste? Y pedían profesionales. Cuando aparece una lista de profesionales o pseudo profesionales no recibidos que habían terminado toda su carrera y que no se habían recibido, aparecía yo en segundo lugar. ¿Entendés? Cuando vio Patricia mi nombre, se acordó porque una persona con la cual teníamos un muy buen trato y aparte estuvimos muy bien en cuanto a la cátedra, se acordó mucho de mí, era intenso yo también. Y me decía, no puedo creer que no te hayas recibido. Yo, no, Patricia, no me he recibido. Y dice, pero ¿hiciste algo de electricidad en tu vida? No, toda mi vida, le digo, toda mi vida, no he hecho otra cosa, Patricia. Digo, ¿qué esperas para recibirte? Dice, por favor, vení. Tenía que rendir el proyecto. Y presenté un proyecto de algo que hice acá, y que proyecté acá y que después no se hizo. Es todo muy irónico. Y con eso, pero a los 3 meses me recibí con un 9. Porque cuando voy a rendir la materia, el proyecto final, la materia vos lo vas armando hasta que te habilitan para rendirlo, ya está para presentar, ya es un proyecto de ingeniero. Entonces me dice, te vamos a armar la comisión de examinadora, que eran 3 ingenieros, la docente guía, que era ella, que privilegio porque era la rectora, la vicerrectora de la Facultad de Ingeniería y la decana, perdón, y jefe del departamento de electrotécnica, allá en Sayhuá. Y como 10 alumnos, chicos de 24, 25 años. Entonces yo empiezo a exponer mi proyecto, estuve 2 horas exponiendo, porque me hacían preguntas, yo les ponía, después te voy a decir qué era. Seguían haciendo preguntas, y ya mi docente guía ya quería cortar, y dice, bueno, ya está, listo, démosle aprobado y le demos el título. Y me dice... Muy bien, 10, siga. Sí, no. Tenemos otra gente acá. Claro, no, pero era yo el único, la mesa se había formado para mí. Entonces me dice, uno de los profesores me dice, ¿alguno de los alumnos o ingenieros, profesores, tiene alguna pregunta para hacer? No, dice, yo tengo una pregunta para hacer, levanta la mano uno, el más senior, mayor de ellos. Me dice, ¿usted tiene alguna experiencia en retórica? Me desconcertó. O sea, ¿tiene experiencia? La verdad, sí, porque, digo, y ahí entendí de dónde venía la pregunta Digo, porque no ha dudado, no tuvo dudas, no le dio miedo enfrentarnos. Claro, ahí vi cómo venía la cosa, le digo, mire, entonces digo, yo sé dónde apunta, le digo, pero yo quiero decir lo siguiente. Primero, fui 9 años profesor en una escuela y tuve 25 alumnos escuchándome durante 9 años, 20 alumnos en la escuela técnica. Y lo otro,
todos estos chicos que están acá son menores que mi hijo. Lo cual me avergüenza, le digo, pero bueno, no importa, ya está. O sea, quiere decir que mi hijo con 22, 23, esos son los años, había chicos de 24, 25 años que, o sea, era la misma edad de mi hijo y con lo que yo le estaba exponiendo, ¿viste? O sea, casi una habitual. No, está perfecto, listo. Y también me fui y ya estaba recibido. Ese fue el trámite. Pero fue esa mujer, esa persona, esa ingeniera, me sirvió. ¿Y eso qué año fue? Eso fue en el 2015. Y casualmente me recibí el Día del Ingeniero, 2016. 16 de junio de 2016 me recibí. Y otra cosa, ¿sabes con qué proyecto me recibí? Yo hice todo el proyecto para el ingeniero Brucese y para Bosquemar hice todo el proyecto que se demolió. La obra de Terrazas al Mar, trabajaba con el arquitecto Mason, me agarró la Sansó. Trabajé en ese proyecto y fue así que terminé yo, mi proyecto era una obra, el proyecto, no sé si vos lo supiste alguna vez lo que era, eran 50.000 metros cuadrados de construcción, eran 5 cámaras transformadoras, era un hotel 5 estrellas, era 16 departamentos que están hechos, los que están hechos ahora, era todo un complejo de viviendas, un helipuerto, un cine, todo. Eso llevaba el equivalente a 5 cámaras transformadoras adentro solamente del complejo. Yo he hecho todo ese proyecto y con eso me recibí. ¿Qué es una cámara transformadora? Claro, porque yo hay muchas cosas que voy a interrumpir y demás porque sí, no, está perfecto. Me parece piola que el que esté escuchando del otro lado entienda las dimensiones de lo que estás hablando. Claro. Una cámara transformadora, ¿a cuántas casas le da luz? Bueno, una cámara transformadora es un recinto, puede ser cerrado o puede ser al aire libre, donde se transforma la energía a valores manejables para el uso doméstico. O sea, la energía se baja la que viene de la calle, exactamente, que viene viva. La energía se transmite en alta tensión para el transporte, los que líneas que vemos en la ruta. Se entra a las ciudades con media tensión, que son valores de 33.000 volts, 13.200, que son valores de transmisión, no son valores manejables. Y se reduce a valores, digamos, de uso doméstico en algunos puntos, en un centro donde se pone un transformador, se reduce y se baja a valores digamos, de uso doméstico, como te digo, de uso general. Sí, esos puntos donde se baja la tensión, no se baja la potencia es la misma, se baja la tensión de uso, se reduce, se llama centro de transformación. Claro, uno lo explica como una cosa muy habitual. En línea general es el transformador que uno ve que está al lado. Bueno, eso lleva 5. ¿Cuántas casas? Y mirá, yo creo que acá debe andar entre 70, 80 casas, depende del barrio. O sea, tenías el equivalente a 400 casas, 350 casas. Sí, 500. Sí. Eso era solamente eso era el consumo, sí. Sí, más también, porque si vos vas a Pinamar Norte, seguramente los consumos son más elevados, casas más importantes. Si vas a Casa de Ostendia y Valeria, son muchas más de 500. Por eso, eran barrios completos. Vamos a hablar de manzanas. Si querés un transformador, te puede alimentar 20 manzanas, o sea, 20, 25 manzanas tranquilamente. 5x5, inclusive más, 30. Y ese emprendimiento implicaba unas 150 manzanas, más o menos. Era importante. Así para tomar, claro. Una mayor dimensión de lo que se habla. Y es un proyecto que trabajé entre los años 93 y 95, hasta la muerte de Chevron. Que me ocupó el estudio del arquitecto Sansó y hice el proyecto, lo terminamos, presentamos, cuando estábamos ejecutándolo y lo estaba dirigiendo, se plantó y ahí quedó parado, ¿no? Después pasó todo lo que pasó, obviamente. Fueron años intensos. Bueno, todo eso hacía mientras trabajaba en la municipalidad también. Yo nunca dejé en la municipalidad. Para el que no se escucha y no lo conoce, Daniel Caro estuvo a cargo de toda la iluminación del partido de Pinamar durante 35 años. 35 años. Empecé cuando había 1.500 luminarias en el partido de Pinamar. Era muy chico, había déficit, mucho déficit de alumbrado.
Y hoy debe haber 12.000, 13.000 luminarias, ¿no? Muchos años después. Muchas de ellas, bueno, la mayoría, nosotros hacíamos mantenimiento ahí. Y son equipos que pone la empresa. Las empresas loteadoras tienen que, bueno, vos sabés, tienen que lotear, vender su terreno y tienen que poner toda la infraestructura eléctrica, entre ellos el alumbrado público, la distribución de energía, el agua, la cloaca, el gas. Para el que escucha del otro lado, cuando se hace un loteo nuevo y Pinamar Sociedad Anónima, empresa que nos dio nuestro nombre, o la empresa, o los Guerreros, o Cariló, los Guerreros, exactamente. O los Lamarque, Lamarque en Valeria. Valeria. Claro. No es que esta es mi tierra y hago con ello lo que quiero. Agarran, trazan las calles y después de trazar las calles y demás, claro, tienen que hacer compensaciones de acuerdo a lo que es la ley para los municipios, porque no es que vos tenés un cuadrado, vos cedés las calles y aparte de cada metro que vos tenés que ceder un porcentaje en tierras comunes para que haya escuela, para que haya equipamiento comunitario se llama. Reserva de equipamiento comunitario. Dos tipos. Reserva de equipamiento comunitario, que son para justamente dotar de servicios, y espacios verdes, libre y público. Son dos cosas distintas. Y tienen que encargarse de todo lo que es los servicios que hoy no hay, desde hace ya varios años, no hay ningún nuevo loteo que no tenga incluido la cloaca. Claro, bueno. No sé. Después no va todo al mismo lado, ¿no? Pero, por supuesto, sí, por supuesto. Y como hace eso, también hacen todo lo que es el alumbrado público y el resto de los servicios. Agua, gas. Bueno, la planta de Pudará ya debería estar en marcha, ¿no? No sé cómo va eso, pero yo tengo un amigo que decía hasta que se tocaba el bolsillo, se golpeaba así. Los muertos se cuentan frío, dice, ¿no? Claro, hasta que yo no la tenga acá, no la veo. No, bueno, pues ya estaba. Sí, está en todos los procesos, pero creo que si no se transforma en una realidad ahora, lo que hay que hacer es... Sería perder una magnífica oportunidad. No, lo que hay que hacer es hacerla como se hizo todas las cosas en Pinamar. Pagándola a nosotros. No, bueno, pero ahora no se hizo una licitación. Sí. Se hizo una... Pero bueno, esa es la licitación que estaba hace no sé cuántos años. ¿Pero ya se adjudicó? Creo que sí. Estaban en la etapa, o sea, ahora en el mediano plazo tenían que empezar a verlo. Son los contactos que he perdido, te decía recién, y la información que he perdido al alejarme un poco de esto, ¿no? Bueno, 35 años y me jubilé en el año 23. Y sigo. Y bueno, alguien se enteró que me había jubilado y me capturó. Así que... tenés idea, así que... Claro. Te vas a venir acá. ¿Sabés dónde estoy ahora? Sí, estoy en Costa Meral. Sí, te venís acá que estás al lado. Bueno, un colega ingeniero se enteró que me había jubilado. Bueno, es lo que te comentaba de aquello del déficit de profesionales, ni más ni menos. De profesionales en mi materia, ¿no? Técnicos o profesionales, o técnicos ingenieros, ambos profesionales. El tema es que dejé de trabajar en julio del 23, ya había ordenado todo como para irme en octubre. El 1 de octubre el último día de septiembre, mi último día de trabajo en la municipalidad. Bueno, un amigo y colega también se enteró de esto, el ingeniero Aquiles Infante, y me propuso ir a trabajar unos años en Costa Esmeralda. Y como yo tengo el sí fácil, ya había hecho otro proyecto de vida, ya tenía otro proyecto de vida, pero bueno. Igual yo no te veo vos fuera del trabajo. No. Mirando así, vamos a ver el amanecer. No es, bueno, criamos los pollos acá. Mi señora va a estar escuchando ahora y me va a pasar factura, me ha pasado factura. Dice, porque no, ¿Discrimina IVA ahí? O... No, ya me la viene pasando. A ver, es un poco mantenerse activo, ¿viste? Y mantenerse. De hecho, tuve algunos inconvenientes de salud que los superé con esto, ¿no? O sea, me mantuvo. Mantener la mente ocupado, sí, claro. Está focalizado. Sí. Mantener la mente ocupada me mantuvo activo, ¿viste? Y me hizo pensar, no pensar pavadas, ¿me entendés? O no decaer. Bueno, y allí estoy trabajando en Costa Esmeralda, en lo mismo, en infraestructura eléctrica, como no puede ser de otra manera. Está bien, pero ¿lo haces contento? No, sí, voy feliz a trabajar, sí. Sí, no, sabes, voy muy cómodo. Tengo un grupo de personas trabajando ya conmigo, son unas 17, 18 personas que son los que hacen el mantenimiento. Bueno, Costa Esmeralda se ha transformado también, lo que te decía recién, con la
el tema de la pandemia del año 2021, tuvo una tasa de crecimiento exponencial. Son más o menos 4.000 parcelas, tuvo un crecimiento de un 30% anual, un 20% anual, una locura. 200, 300, bueno, mucha gente se iba acá a trabajar allá. Entrar un día de trabajo en Costa Esmeralda implicaba hacer 1 kilómetro de cola en la ruta, a ese nivel. Paciencia. Sí, paciencia. A la salida no te digo nada. A la salida, cuando salían todas las 5 o las 6 de la tarde, era caótico. No, el crecimiento, bueno, y ahora creció tanto que bueno, se ha transformado en un pequeño pueblo con valores de potencia de energía consumida enormes, porque cuando se interrumpe el gas, el abastecimiento de gas en el 16, el único recurso que da para calefaccionar es la energía eléctrica, ¿viste? Entonces creció y se generó un bache, ¿viste? Porque, te repito, la gente que consumió mucho más energía de la prevista, hubo que hacer infraestructura importantísima, y bueno, para eso fue lo que más o menos, digamos, en cierta medida me convocaron, ¿viste? Para ese desarrollo. Están proyectando una subestación, ¿no? Que están necesitando ahí Ahí, para hacerle frente a, claro, a bueno, lo que se viene. el tema es que ahí nosotros estamos generando, nosotros tenemos equipos electrógenos, uno propio y 3 alquilados, 2 o 3 alquilados, que los tenemos que poner en marcha en verano porque las líneas que vienen de Marcón no nos dan abasto. El proveedor nuestro es Marrejó, Clifema. Y la idea es, hay 2 opciones, o generar a gas, comprando un terreno enfrente, cosa yo no la veo muy viable, pero la otra alternativa es vincularnos con Pinamar, que sería lo más lógico, por cierto. Y ya pasan para ser parte No, nuestra. no. Va del partido de la costa y ya viene a Claro, Pinamar. nosotros le compraríamos a Trasman, nos engancharíamos a su estación de Trasman, independientemente de Cal. Podemos compartir las líneas, podemos, eso sí se puede hacer, porque eso es tema político-comercial, pero seríamos independientes. Nosotros funcionamos como una distribuidora local nuestra, es un consorcio y funcionamos, no somos abastecedores de energía, no somos vendedores de energía, pero administramos una red importante. Le compramos a Clifema ahora, y si nos enganchamos de Pinamar por aquello de la regulación del sistema energético, le seguiríamos comprando a Clifema, pero usando la subestación de Pinamar. ¿Viste? Clifema es Clifema es la cooperativa de Luz y Fuerza de Marrejó. de Mardejo. CLI es convertida a Luz y Fuerza, Clifema. Es es como la cooperativa local, la CALP, pero en Marrejó. De Mardejo. Eso seguiríamos así, pero bueno, es un proyecto que, digamos, a corto plazo. Es que lo tienen que resolver de alguna manera. Tenemos un agujero negro importante. Ocurre que traer energía en semejantes valores de potencia, desde 50 kilómetros o 40 kilómetros, no es barato, no es sencillo. Y fíjate que nosotros estamos al lado. Claro, bueno, justamente, pero ocurre, y siempre interconectar es la idea, ¿viste? Siempre se proyecta en anillos, se dice. Tenés un problema de un lado, abrís y cerrás del otro y seguís funcionando, ¿viste? Las líneas rurales están expuestas a caída de plantas, a caída de columnas, a tormentas, a rayos, que bueno, te dejan sin servicio en cualquier momento, entonces hay que crear opciones de abastecimiento. Bueno, esa es la idea. Aparte de otra cosa, vos no tenés una idea, no sé si has recorrido la ruta Marrejó-Pinamar, Pinamar-Marrejó, lo que está creciendo, los desarrollos que se están haciendo. No olvides que tenemos, saliendo de Pinamar, tenemos... Norwich. Primero, costa, se llama Dunas... Dunas Pinamar. Dunas, exacto. Bueno, Bosque, que da la ruta de Pinamar, Sociedad Anónima. Bosques es antes de la herradura. Digamos que abraza un poco, sí. Sí, no, perdón, Sí. Pionero, me confundí. Tenés Pionero, Claro, Pionero antes, después Bosque, Pionero, posterior a la herradura. Herradura, Después Bosques. está Costa, Dunas y Playa, Playa y Dunas, no sé cómo se llama. Sí, que porque está en Dunas desarrollo. no llega a la playa y después No, el otro es Monte Carlo. Monte Carlo que está por ahí, que no hay energía eléctrica. Costa Esmeralda. Es más, Monte Carlo tenemos un tema que
Montecarlo no tenemos manera de conectarlo con el partido de Pinamar que no sea por la Avenida del Mar, que es la famosa frontera. Claro, porque hay un terreno que no, Montecarlo no llega a ruta. Claro. Está abrazado por un... hay pero un acceso, no sé si es precario ese acceso, pero bueno. Pero vos tenés que conectarlo, porque Montecarlo es parte del partido de Pinamar. Sí, por supuesto. Y vos tenés que conectarlo con el ejido urbano. Está bien, pero no tenés posibilidad de conectar a la ruta, sí. Claro, pero vos tenés que conectarlo por dentro del ejido claro, urbano. por supuesto. O sea, vos tenés que integrarlo. Como se hace en Gesell con Marazuma de La Pampa y las gaviotas. Pero inclusive los de Montecarlo en el 70 hicieron un juicio, le ganaron al municipio de Pinamar, porque tenían que estar conectados con Pinamar. No solamente por ruta, porque como eran parte del partido, tenían que hacerse cargo. De ahí la Avenida del Mar sigue hasta Montecarlo. La famosa frontera, no es que es tierra de nadie. La frontera, la playa, es la Avenida del Mar. Es la continuación de la Avenida del Mar. Está hecha, trazada. Sí. En Google Maps la ves. No sabía, con lo cual yo vos veo en Google tenés Maps, que por ver. ejemplo, toda la traza así, el lamero de Montecarlo, que se ve perfecto. Y vas a ver dónde pasa la Avenida del Mar. Y si vos vas ahí abajo, ahí tenés piso en la playa. Mira vos, ¿ya está consolidada? Sí, se le hicieron en el año 70. Sí, mira vos, no sabía. ¿Viste los saltitos que había? Sí. Se fueron gastando. ¿Sabés quién la hizo vos? ¿Sabés quién hizo la loteadora? ¿Te acordás cómo se llamaba? No, ¿de qué? ¿De Montecarlo? Sí. No. Di Tulio. Había una empresa muy importante, era inmobiliaria Di Tulio, un negocio inmobiliario. De Capital, Di Tulio. Claro. Y casualmente, otro proyecto que hice, la terminal de ómnibus, en la cual, bueno, ahí tenés una cámara transformadora, vos cuando entras a la terminal de ómnibus por Hudson. Acá atrás, en la nueva. En la nueva. Sí. Cuando entras por Hudson, vas a ver que hay como una pared que se levanta, un volumen que se levanta con un techito de chapa. Bueno, hay un transformador adentro que abastece toda la terminal. Te decía, cuando estábamos inaugurando la estación terminal de ómnibus, llega uno de los primeros colectivos, la terminal de ómnibus se inauguró en el 98. Y estábamos terminando la obra, llegan los primeros colectivos, y un día llega un señor, una persona muy mayor, quizás tenga un poco más años que yo ahora, ¿no? Ponele 70 años que tendría, con una señorita que era su nieta, y un papelito. Dice, llega en el colectivo y yo justo me encuentro ahí, y me dice, señor, ¿usted es de acá? Sí, caballero, ¿qué necesitan? ¿Qué puedo ayudar? Dice, yo necesito llegar a Montecarlo. Digo, ¿cómo? Pero no es la manera de llegar, pero no es Pinamar, Montecarlo. Lo que hablamos. Sí, es Pinamar, le digo. Pero no existe Montecarlo. ¿Cómo que no existe? Yo tengo un boleto de compraventa. Me mostró, me dice, tengo una escritura. ¿Hay escrituras de Montecarlo? No sé si escritura, sí hay boletos de compraventa. No, hay escrituras, hay terrenos que están escriturados, del año de Montecarlo. La localidad más vieja de todo el partido de Pinamar es Montecarlo, no es Ostende. Mirá vos, viene. Fue la primera que nunca se terminó, ¿no? Claro. Ahora está en vísperas de ya no sé quién solucionarse. Creo que hay un par, están haciendo un relevamiento y demás. Creo que hay una empresa que adquirió un montón de terrenos. Yo conocía quién era, tengo gente que me puede decir quién era. Sí. Y, que lo había comprado. Sí, gente muy importante. Dual en su momento. Sí. Entonces hablamos del mismo. Sí. No me acuerdo más el apellido, sí. Sí, sabía, pero son como todas esas cosas y te quedan, no sé por qué no sé. Bueno, a ver, el desarrollo energético en estos lugares es pero perentorio, o sea, es indispensable. O sea, el desarrollo, la inversión en redes eléctricas, yo no sé por qué. Bueno, no son 2 pesos, ¿no? No, bueno, estamos hablando de una subestación por ejemplo, llevar esa línea para Costa Esmeralda, desde la subestación de Trasba, acá en Pinamar, hasta Costa, es un proyecto de $3.200.000 más o menos. La línea propiamente dicha sale 800.000 y la modificación en la subestación propiamente dicha cuesta 2.200.000. Porque vos tenés que agarrar, corregime si me equivoco, la luz que viene de media o de alta. Alta, bueno, ahí viene 132. Eso con transformadores lo bajás a media. Ya hay subestaciones, el equipamiento que está ahí al lado del camping. Al lado del set. Al lado del set, exactamente. Ahí después lo distribuís en 33 y después lo tenés que volver a subir a 13. No, distribuís en 13, seguí bajando. bajando. Lo tenés que volver a, con transformadores, lo tenés que Claro, volver a bajar. Sí.
la línea que está por la ruta es 132.000. Es muy técnico, ¿no? No sé si a muchos les va a interesar. Línea de 132. Para transmitir en grandes tensiones. ¿Por qué se transmite en grandes tensiones? Porque a mayor tensión, menos pérdidas por corriente. Los cables se calientan menos. Entonces, todo lo que es energía tiene pérdida. El transformador es la parte. Todo. El transformador es lo más eficiente que hay, que es 0,98 de eficiencia. ¿Qué informado estás? 0,90 como malo, líneas, como malo. como Un 2% es como malo, 1,5, 1,5. 0,90 es la transmisión. Claro, bueno. Eso es el 10% y a que medida se que pierde aumentas por transmitir. tensiones, exacto. Tenía un profesor cuando estudiaba ingeniería que me explicó todo. ¿Sí? Me explicaba. Bueno, no sabía ese detalle. Me explicaba, y si tuve una discusión un par de veces media acalorada. ¿Viste lo que es los autos eléctricos y los trolebuses eléctricos y que es todo bárbaro y todo lindo? Bueno, si vos tomás las eficiencias del motor de fuel oil que necesitas Claro, y después lo subís a los transformadores, lo subís a las líneas, lo bajás a los transformadores y en el después camino. entonces gastás muchísimo más energía que la que realmente gastarías echándole gasoil al... No lo sé, bueno, pero hay otros parámetros, entran como otras cosas ahí, como contaminación. Era una discusión de hace 20 y pico de años atrás. Sí, no, por supuesto. El sistema de transporte masivo, nosotros lo despreciamos, pero en Europa en nuestros países el tren, el implemento de los troles, que uno dice trolebús, parece una cosa vieja y de modé. En Mendoza están todos los troles, viste cómo van enganchados a la línea y son muy eficientes. Los trenes de Gran Buenos Aires, los trenes eléctricos, eso es contaminación. Todo depende de dónde se origine la electricidad. Bueno. Porque lo generás de una planta nuclear. Está bien. Tenés cero contaminación. Sí. Es bárbaro. Riesgo, pero... Sí, el riesgo es el desecho, en líneas generales, si no tenés ningún problema. ¿Sabés otra cosa otro riesgo? ¿Vos te acordás hace 6, 7, 8 años un corte muy grande que hubo en Gran Buenos Aires? Claro. Que se corte, que se cayó en líneas de atención, que el sistema colapsó. Que se generó en corrientes por ahí. No sé, se generó, no sé si... no. Que nos dejó también a Uruguay sin luz, estaba Macri. Bueno, claro. De presidente, sí, estamos hablando del mismo. Sí, claro, el mismo, sí. Bueno, el riesgo, porque vos una vez que echás a andar un sistema nuclear de generación de energía, cualquier tipo de generación nuclear, después tenés que, la energía que generás es tan grande que tenés que usarla. Claro. Tenés que disiparla. Y si de repente te cortan la demanda, ¿qué haces con esa energía que estás generando? No la puedes tirar a la basura. No, bueno, claro, no se puede almacenar. Claro. No podés pararla. No. Por eso están las protecciones que hay en agua. La disipan. ¿Cómo? Bueno. Con agua pesada. No, el agua pesada es para extraer el calor, para transferir el calor del núcleo al agua, porque en definitiva termina siendo una generación térmica. La manera que calentás el agua es nuclear, justamente. Calentás el agua para entrar en la máquina de vapor con un núcleo reactor. El agua pesada extrae. La propiedad que tiene el agua pesada es que absorbe la radiación, pero no la elimina. Entonces puede entrar en contacto, no en contacto físico, sino a través de un ducto, con el agua común para calentarla. Es mucha energía que trae. Calienta el agua, la hace vapor y empieza a funcionar la planta térmica. Lo que pasa es que vos, una vez que la pusiste en marcha, si vos no le generás la demanda, tenés que sacar el calor ese. ¿Entendés? Es un proceso de transformación de energía que es complejo por el tipo, ¿no? Es lo que le pasó a Fukushima. Bueno, claro. A Chernobyl. Bueno, claro. Pero ¿por qué no es, por ejemplo? Pero esas son de otro estilo, no son las mismas que tenemos nosotros, claro, porque son mucho más potentes. No es casual que una planta nuclear esté al lado de un río o al lado de un espejo de agua. ¿Por qué te digo que no es casual? Porque llega a haber problemas de este tipo. En algún lugar tienen que tirar el calor, tienen que generar... Abrís la corriente, eso que digo yo. Claro, y generás el consumo disipándola en algún lado, donde no fuera. El calor tenés que eliminarlo por algún lado, lo que se genera tenés que gastarlo. O sea, vos transformás el calor del núcleo en energía eléctrica. Cuando cesás el flujo de energía eléctrica, el calor del núcleo crece tanto que puede ser muy riesgoso. Entonces tenés que de alguna manera disiparlo. Porque no hay manera de detenerlo. Bueno. Ahora las plantas de energía nuclear nuevas son muchísimo menos potentes. Entonces son mucho más manejables.
Y es probable, sí, bueno, claro. Entonces son plantas para Es lo más- poblaciones de 50.000 casas, más o menos. El tema de energía eléctrica, fíjate que... Entonces, mirá dónde derivamos, ¿no? Hoy por hoy, bueno, Argentina tiene una fuente de riqueza enorme en el litio, que lamentablemente no se industrializa. industrializa, se vende el litio como si fuera una bolsa de arena, ¿vos sabías? Sí. Se vende en bolsones, no sé, se extrae, se vende en bolsones molidos y se va. Es como que saques el petróleo y no hagas el Claro, bueno, es lo que pasa un poco, o sea, exactamente. Bueno, el tema es que hoy por hoy es la fuente. Fíjate vos no sé si sabías, es apasionante el tema, ¿no? Yo soy apasionado de la Fórmula 1. Vos sabés que este año la Fórmula 1 está corriendo con motores de 1.6 litros, a cuales sacan 1000 caballos, 1050 caballos llega a tener en clasificación. ¿Dónde tiene la potencia? Porque un motor de 1.6 litros con el sistema de compresores que tiene, turbo y demás, le sacan 600, 700 caballos. Parece poco, pero... Y otros 400 caballos los sacan con energía eléctrica. O sea, hoy el auto híbrido, que es el auto Fórmula 1, genera un 40% de energía, o casi un 45% de energía de la que emplea en baterías. Y las carga por frenados, por ejemplo. Las carga cuando frena, la ¿No carga... viste en Japón que armaron en el piso con diferentes dínamos? Entonces la gente camina lo he visto, sí. y genera energía. Exactamente, sí. La energía, para el que nos escucha del otro lado, la energía es movimiento. Todo lo que vos haces en movimiento generás energía, la gastás. La capacidad que vos tenés para transformar eso y lo canalizás en la obtención, Sí. es lo que vos transformes en cosas que no pasa nada. Hay un principio fundamental de la física que dice que la energía no se crea ni se pierde, se transforma. Vos tenés una energía potencial, que puede ser un combustible, que cuando quemás generás calor, que el calor parte se pierde, parte generás energía eléctrica llega, y todo termina en calor. La energía es calor. La energía termina en un trabajo. Vos cuando mueves un vaso, cuando levantás una carga, eso es trabajo, es calor, es energía, esa energía es, digamos, la último escaloncito en lo que se transforma la energía que viene por la red. Bueno, y lo que te decía recién, el año que viene... los hace más chiquitos. Mucho más chiquitos. Sí. Motores de 1.5 con combustible ecológico, no sé qué van a usar, y más del 50% de la energía eléctrica. O sea, todo con las baterías de litio, que nosotros por ahí ni siquiera las consideramos al litio, pero sí lo consideramos como fuente de ingreso, pero no se industrializa, como decimos. Pero hoy con los precios que vos tenés de la energía que nos cobra acá, las cooperativas, las empresas de luz y demás, que están reglamentados por provincia y nación. Sí. Vos ponés paneles solares de última generación, los traes de China, porque China es la que los hace. Son todos chinos. Y tenés que poner baterías para tener luz. Pero si tenés medidores bidireccionales y me lo descontás de lo que yo voy a gastar de luz, en 2 años y medio se paga. Nosotros estamos implementándolo allá en Costa Esmeralda, desde hace 3-4 meses. Acá también, ¿eh? Acá lo está aceptando. A la fuerza Sí, mientras que lo que vos no consumas, que entregues a la red en el momento que haya sol, Claro. Y que después lo que vos saques a la noche te lo tomen 1 a 1. Claro. Sirve. No es el 1 a 1, pero nosotros estamos tomándolo, cada vez aumentado más. Al 80% se toma más o menos. Sirve. Nosotros allá. Sí, claro que sirve. Porque vos, haciendo como un privado, no porque voy a ser como municipio de Pinamar o como cooperativa, vos como un privado, como un particular cualquiera, decís, voy a gastar de $3.000, $4.000. No, por supuesto. Y ¿Sabés qué? Yo te voy a hacer una acotación. Mirá, sirve en todos los casos. Primero, ese tipo de equipos no requieren batería. son más ecológicos. O sea, pueden llevar batería, porque ante un corte vos quedás con energía eléctrica, invierte y tomás de la batería, o pueden no llevar batería y tu backup es la red. ¿Entendés? O sea,
vos cuando de alguna manera, o sea, llega la noche, no generas, tomás de la red, es el backup. De día, cuando hay mucho nivel de asolamiento, esta no es la época justamente que más generan, el rendimiento de esta época es muy bajo. Me lo explicó la vez uno que hacía paneles, me dijo, cuando hace frío generas menos, pero transmitís más. No sé cómo Porque funciona, por calor se eficiencia. pierda. Por calor cuando Es probable. en el verano transmitís más, pero por calor Lo perdés. que pasa es que no tenés nivel de sol, tenés pocas horas de sol. El sol está muy bajo. O sea, en esta zona, fundamentalmente geográficamente, el nivel ¿cómo se dice? Nivel de asoleamiento, iba a decir, pero no es insolación. O sea, más o menos la potencia que recibe en verano la Tierra es un kilowatt por metro cuadrado. Mirá lo que estoy hablándote. Nosotros, un panel solar que tiene medio metro cuadrado, que mide 60 centímetros por ponen casi un metro cuadrado, genera, moderno, está generando alrededor útiles de 520 vatios, o sea, casi más de medio kilowatt. De última generación, un panel solar genera más de 500 vatios. Ahora hay unos nuevos que salen de 900. Bueno, no lo conozco. Son los chinos. Se están implementando hasta tejas solares. Bueno, lo que te quería decir, ¿sabes dónde el sistema es muy útil? Pero muy útil, y hasta rentable, te diría, en lugares donde existen las viviendas de uso temporario. Acá, ¿qué nivel de ocupación tenemos acá? Del 100% de verano, un 20%, un 15%, ¿verdad? No, un 35%. Un 35%, un poco más. Bueno, hay casas que se abren muy poquito durante el año. Esas casas, vos le pones paneles solares, inyectás a red y estás un 35%, 3 meses más o menos. Un 35% son poco más, 4 meses. Hay un 65% de casas ociosas. Bueno, por eso te digo. Eso es. Si nosotros... Es más o menos la cantidad de gente que es no es rentable, que no es de Pinamar. Es muy rentable en esos casos. Vos venís 3 meses al año, sumados, 3 meses al año a ocupar tu casa, pero la tenés 9 desocupadas. Esos 12 meses, o esos 9 meses que vos la tenés ocupada, bueno, en realidad generás todo el año, pero especialmente esos 9 meses que vos tenés desocupada la casa, generás sin consumir. O sea, estás facturándole a la cooperativa. Sí, o quedándote con crédito para los 3 meses siguientes. Ponele, no importa, exactamente. Pero estás generando un recurso mayor al que, o sea, estás aportando a la red más de lo que usás. Te estás generando un beneficio, un backup también, hora como vos quieras. Pero en realidad generas mucha más energía de la que generás. Porque no tenés todas las pérdidas desde que salen de la central. Ah, bueno, sí, claro. Bueno, está bien, eso es lógico. Cuando vos tenés una central térmica, de la energía que gastan, o lo que fuere, se pierde un montón por disipación de calor. Después pasan a los transformadores, después pasan a la línea, después pasan a otra línea, a otra transformadora. En ciudades forestadísimas como la nuestra, las ramas tocan, genera mucho más pérdida. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero la parte importante de esto, para que nos escucha, que del 100% que se produce, acá llega el 40%. Y sí, por pérdida de camino, sí. Porque en el medio se perdió un montón. Por supuesto. Y eso no se visibiliza. Vos tenés un panel, o vos tenés una aportación indirecta de energía, y eso que genera es la que vos gastás. Hay mucha más potencia útil, claro. Entonces, en el medio, todo lo que hablamos antes era para justamente ver esto. Ocurre que, o sea, es una inversión, para una vivienda es una inversión de $3.000, un equipo más o menos de 5. Para abastecer una vivienda, ponerle de 5 o 7 kilowatts, los paneles, el inversor, los bloques, se llama on-grid, en línea, que son los que aportan a la red, una inversión de $3.500 más aproximadamente. Hoy con el dólar... Tenés que cambiar el medidor, que tiene que ser bidireccional. Hay algunos sí, en algunos casos sí, otros no. ¿Por qué? Porque hay medidores de última generación que sin saber nosotros, la cooperativa, que sin saber, es una forma de decir. Sin buscar que sin buscarlo, ya los fabricantes chinos ya lo fabricaban bidireccional. Ah, mira qué bueno. Sí, claro. Nosotros estamos usando, que no lo sabíamos, una marca de medidores. ¿Sabés que yo le veía la flechita en los dos sentidos?
Y abajo estaba en chino. Y yo te carrasco. Pucha, digo, no será esto. Llamamos al representante de Buenos Aires y me dice, son bidireccionales, lo único que tenés que hacer es setearlos. Es configurarlos para que discrimine el sentido de energía. Yo viste, a la miércoles no sabíamos, y bueno, me abrió los ojos un técnico, un muchacho que es propietario en Costa Esmeralda. Me dice, pero mirá que estos medidores son bidireccionales. No, le digo. Y me dice, manda la foto, esta flechita, ¿qué opinás? Son las dos flechitas de uno, pero son bidireccionales. Digo, pasa que no lo tenés seteado. Sabía mucho más que yo, muchacho, ¿viste? El técnico. Y llamé al fabricante y sí, tenía razón. Entonces, lo único que tengo que hacer es sacar los medidores, ponerlo en la computadora y decirle, medís en una pantalla la energía que tomás, en otra pantalla, en otro número de pantallas, son 10, 12, sacás la potencia que ingresás, la energía que ingresás a la red y sacás la potencia que tomás y la potencia que tomás de la red. Energía y potencia en ambos sentidos. Era así de fácil. Después nosotros estamos implementando, por una cuestión de sencillez de manejo, otros medidores los hemos cambiado que son con telemedición. Vos le pones un chip y te suena la compu, te comunicás y te baja la lectura en un instante, ¿viste? No hace falta más ir a. No hace falta tomar estado. Claro, de hecho sí, nosotros tomamos estado, pero ya tenemos una buena cantidad que los tomamos directamente desde la compu, ¿viste? Tardás 2 minutos en bajar. Es parte de lo que se viene de lo que la tecnología te provee. Sí, por supuesto. Obviamente va a ser alguna que otra menos fuente de trabajo de algún Ese lado es el otro y problema, vas a generar trabajo en otro. Bueno, vas a tener uno revisando. Lamentablemente, si hoy por hoy no te formás técnicamente, profesionalmente, vas quedando cada vez más en el costado del camino. Lamentablemente, porque bueno, digo yo, o perteneces al sistema o dejás de pertenecer. ¿Viste? Cajeros. ¿Quién iba a pensar que los empleados... ¿Vos has ido al banco últimamente? ¿Cuántas veces has ido al banco? Yo tengo que ir al banco. Bueno, está bien. Tu función profesional, sí, pensaba decir. No me queda otra. Una persona de la calle, que no me muevo, yo no sé cuánto hace, no fui al banco el otro día a hacer un reclamo, pero no sé cuánto hacía que no entraba al banco, ¿me entendés? Y está igual. Entrar al banco está igual. Sí, bueno, tienes una modificación de cajero, provincia. No, pero en líneas generales, vos, yo entiendo lo que vos lo planteás. Yo tengo que ir porque nada, en parte de mi función y demás, por supuesto. Tengo que presentar papeles. Sí, lógico. Pero vos vas y el banco está igual. Claro. Vas al Banco Nación, el Banco Provincia está igual. Sí. Bueno, pero... Y vos ves cómo cambia la tecnología, cambian las cosas. Pero antes todo. eran las colas, ¿te acuerdas las colas para el sueldo de la gente que iba a pagar impuestos? Yo no hacía el teléfono, pagás todos de... Bueno, y ¿te fijaste vos? Bueno, si has fijado, vas a un supermercado, una tienda que iba mi señora en España hacía cuenta que pesaba la ropa. Vos metés la ropa en un canasto, la ropa que vas comprando, y vas a la caja, que no hay, una caja virtual, con un ayudante que te dice, hace eso, hace lo otro. Sí. Y el ticket te llega por mensaje de texto. Tirás la ropa arriba en la planchada, se va marcando por un detector, terminas de pagar con la tarjeta de crédito. Y la misma máquina que te lee, te lo habilita para que salgas y no te active la alarma. No te tire alarma. Entonces, o sea, es como una planchada como si fuera una balanza, vas tirando la ropa encima, de a una, en una precaución, porque lo va leyendo a medida que la tira. Tienen detectores en donde vos la tirás. Terminás, final, ping, ponés la tarjeta y cobrás. O sea, una cosa que vos pensabas que no iba a ser imprescindible siempre. Bueno, acá se implementó en disco, ¿no? En algún momento. ¿O se implementa? Sí, se implementa que lo vas poniendo solo. Claro. Lo que pasa es que en realidad lo que vos vas a ganar es que si vos sos buen vendedor de ropa, que vos no necesitas un título universitario para vender ropa, vas a seguir siendo esencial para el local. Sí, bueno, claro. Si vos vas a cumplir un trabajo que tu función es cambiar oxígeno por dióxido de carbono mientras pones cara de nada y generás tu sueldo, esa función va a desaparecer. Bueno, es lo que te decía, se hace con mucho menos cantidad de gente. Y te vas a quedar con aquellos que realmente se destaquen. Es importante entender que tenemos 4 o 5 años, no vamos a tener mucho más, y a no ser que Trump se enoje con Putin, o pase, o caiga un meteorito que quiera venir a visitar los dinosaurios, como pasó,
no vamos a tener otra alternativa que empezar a ver cómo Vos vamos a sabés hacer para que- quedar del lado correcto de la utilidad. Una anécdota. Un secretario de actas. Con la inteligencia artificial, esto un poco, no sé, vos lo conocés a Carlos Figueiredo, que nos ha metido en todo este tema. Nosotros hacemos casi semanalmente, allá en Costa Esmeralda, porque pertenecemos, digamos, tenemos una administración que es una pequeña municipalidad. Tenemos una comisión interlocutora, que vendría a ser el Consejo Deliberante, un gerente general, que vendría a ser un poco el intendente, y un gabinete. Estás haciendo el revival de Pinamar del año 90. Claro. Bueno, el tema es que nosotros ahora, las decisiones, las presupuestarias, proyectos, obras, se deciden a través de una comisión interlocutora, que es una comisión de propietarios. Nos reunimos virtualmente, preferentemente virtualmente, porque así la gente no viaja, no tenemos que ir para allá. Terminamos la reunión vía Meet. Carlitos Figueredo aprieta un botón y sale el acta, la minuta de la reunión. Sí. La puede ser escrita, grabada. Es graciosísimo porque te pasan una voz de locutores y se reunieron en Costa Esmeralda, se reunieron en la comisión interlocutora, se trataron temas que pueden ser decisivos al momento. Y te empieza a hacer una presentación. Y vos decís, la flauta, una interpretación de la reunión. Yo Eso me tengo llama un la atención. aparatito que lo pones en el teléfono que está ahí. Ajá, sí. Se llama Plaud. Plaud con P, no Cloud. Plaud. Sí. Vos le das las indicaciones y nosotros todo lo que estamos hablando, te identifica tu voz, identifica la mía, Claro. lo transcribe todo y si tiene que hacer una nota periodística, lo Sí, hace. sí. Si tiene que hacer el acta. subtitulado, Ah, lo mirá. subtitula. Sí. No, es impresionante lo que... Bueno, esas son las cosas que te vas asociando, te vas habituando a ellas, pero al mismo tiempo no te das cuenta cómo afecta al tema laboral. ¿Entendés? Pero eso también genera un exceso de información, porque las actas en realidad no se leen. En líneas generales no se leen, a no ser que haya un lío importante, Bueno, ese es no el se leen. efecto. Y cuando hay Las un lío corregís, las importante, modificás, claro. claro. Nosotros hacemos la A mí, hacemos. a mí me pasaba cuando estaba acoso, que digo, ¿qué pusiste en el acta? No pero acá no pusiste lo que yo dije, no pusiste lo que pasó Claro. acá. No, bueno, Bueno. pero digo, no, esto es importante. Allá hemos adoptado, para que no haya lugar a quejas, se le manda un esbozo del acta a todos los que intervinieron en la reunión. Nadie lo lee. Bueno, se le dice aporten cosas que no se hayan puesto, tienen 72 horas, 3 días, 2 días para aportar. Si no responden, se selló, se firmó y quedó ahí cerrado. Claro, porque cuando son tan detalladas, Claro. no tenés una actita de 5 renglones. No, antes hacíamos, escucha, esto se está usando hace un año, un poco menos quizás, pero antes la hacíamos redactada. Claro. Había una persona que la redactabas. A la vieja usanza. Claro, Tiqui, 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 en la tiqui. compu se hacía un mail compartido, se enviaba el mail, porque viste, el Google te otorga esas posibilidades, te comparten esa... Docs. Claro, te comparten ese documento y si nadie opina al contrario, todo en línea, pudiendo modificarlo, ¿viste? Se cierra, se terminó, se dan 48 horas, las 48 horas se cerró el acta y listo. Y que no estuvo ahí, no existió, ¿viste? Bueno, eso lo hace automáticamente. Es lo que te digo. Pero ya nadie se recibe de taquígrafo. No, claro. No, pero hay uno que siempre está escribiendo, ¿viste? Bueno, pero la realidad es que ya nadie se recibe de taquígrafo. No se graban, pero... El antiguo cartero hoy reparte encomienda, Sí, claro. porque ya no se manda más carta. Entonces, Bueno, pero es útil el correo igual. Vos sabés que una cosa que me asombró, hay cosas que se hacen a la antigua, las notificaciones judiciales son todas a través del correo. por ahora. Sí, claro. Si lo único una que carta hace- documento, Pero si lo único que hace falta es cambiar la ley. Por supuesto. por supuesto. Pero es una cuestión de procedimientos. Yo en los últimos contratos que tengo que firmar, Sí, me dice ponga su dirección de notificación electrónica. exactamente. Bueno, firma electrónica, exactamente. Hoy por hoy, hasta las cartas documentos ya la puede hacer así. ¿Sí? A ver, hoy ya no hace falta el trabajo de la escribanía en el mediano plazo, siempre y cuando se adopte con un cambio de norma, va a desaparecer. Claro. Porque Bueno, hoy con la firma electrónica y con las cuestiones de los datos biométricos Sí, y biométrico, demás, exactamente. que la misma... Cada una de las empresas tuvimos que hacer todas las firmas electrónicas claro. con los Claro. datos biométricos y todo eso. ¿Por qué? Porque yo ya no necesito certificar mi contrato. Claro. Bajo la firma biométrica, tiqui, se ¿Vos terminó. usás chequera papel? No, ya no.
Estoy usándola cada vez menos. Claro. O sea, Para todo lo que es acá uso chequera normal. Sí. Y lo para check todo para lo estar que sí, es afuera de... que me ahorró un montón de trabajo, por porque supuesto. yo... de hecho ahora termino el programa y tengo que mandar un cheque, me acabas de acordar. Sí, claro. Te compré unos muebles que tengo que... para un local nuevo que vamos a un local que vamos a remodelar. Tengo que mandar un cheque electrónico. Claro. Antes, ¿qué hacía? Hacía el cheque, no a la orden, lo cruzaba, le ponía el papelito, OCA 24, Andriani Oro, Bueno, hasta que llegue allá y... es que es una garantía ya el cheque y hoy hago electrónico. tiqui, 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 y yo, fíjate que ya lo tenés. Te imaginas, se lo das a un tercero y ese tercero lo endosó y dio tantas vueltas que llega en 5 minutos a cualquier lado. Es el mismo ejemplo que con con la generación de energía. Ah, La usina, el sí, transformador, la alta de tensión, transformador media tensión, transformador sí, baja, tal cual, toda la tal cual. transformación para transformador y después a tu casa. Es lo mismo. Notable. Y eso el otro es directo. Pero es preocupante, volviendo al anterior, es preocupante como la no capacitación, no ya profesional universitaria, quizás formación técnica, formación profesional. ¿Es preocupante o es ocupante? Bueno, Porque si vos te es preocupante ocupás, para quien no lo haga, no, por supuesto. si vos te bueno, en manos ocupás, del Estado está la vos formación vas- profesional que llamamos nosotros. si vos te ocupás, vos vas a quedar del lado de lo que... Por supuesto, O sea, si vos te ocupás, te capacitas, trabajás, Sí. estudias, te va a ser mucho más fácil. por supuesto. No, el trabajo administrativo cada vez está más Si vos, degradado, ¿viste? vas a, más desvalorizado. si vos vas a mirar así, mirá para arriba, La ves pasar. y cuando te quieras dar cuenta te va a costar más. Sí, la ves pasar, sí. No, O sea, engancharte. mucho va a depender del enfoque que vos le No me pongas cabe duda. en los próximos 5 años a tu profesión, tu trabajo, lo que sea, para aprovechar las herramientas nuevas que hay. El no formarse, a mí me preocupa desde el llano. Es ocupante por parte de quienes se deben ocupar. ¿Me entendés? Vos podés hacer formación a tus hijos, decir, inculcarle, mirá, las cosas están planteadas así, yo te sugiero que hagas esto. Ahora, si vos después no lo tomás, por lo menos tuviste alguien que te abrió la cabeza y te dijo, te lo avisó. ¿Qué te dijo tu papá? Sí, No bueno. pierdas esta oportunidad. Bueno, eso es una cosa. Bueno, es lo que yo te decía. Y bueno. Una persona que tuvo una escuela secundaria, te estoy hablando de la década del 80, 81. Era muy difícil desprenderse e ir a estudiar en un lugar afuera. Desde todo punto de vista. Para mí yo no había salido nunca a mi casa, no me sabía cocinar, no me sabía lavar ropa. ¿Cómo fue la primera vez? Dijiste, Oh. Che, son las 2 y no hay comida acá. ¿Qué pasó? No, aparte era ir a cursar, cursábamos 4 horas a la mañana, 3 horas a la tarde, llegar a tu casa, hacer todo lo que tenías que hacer, porque si te ibas, yo vivía solo el primer año, cerraba la puerta de tu casa, yo vivía en la pensión, cuando volvías a tu lugar donde estaba ocupado, en la pensión, un departamento, encontrabas todo tal cual lo habías dejado, o sea que nadie había hecho las cosas por vos. Lo dejé acá arriba de la mesa. Es ¿Cómo vivir no me lo soltero, plancharon, viste? Es como el problema de vivir soltero, vivir solo, bueno, lo mismo. Llegás a tu casa y encontrás todo. Entonces, tenés que formarte de otra manera, tenés que mentalizarte de otra manera. Y para la época, ya te digo, fue con el apoyo de mis viejos, de mis padres, fue una presión, en el buen sentido de la palabra. Viejo, se puede hacer, no hay cosa que no se pueda si no lo intentás. Dice, nosotros tenés todo el apoyo, no pierdas el tiempo. No vayas a pavear, ¿viste? A perder el tiempo. Todo en su justo lugar. Podías estudiar, podías salir, podías compartir con amigos, el universo que conocés es infinito, ¿viste? Pero la motivación surgió de ellos, ¿viste? Yo lo quería hacerte claro, pero no sabía hasta dónde iba a llegar el cuero, ¿viste? Hasta dónde se iba a poder. Al principio fue más o menos cómodo, conforme evolucionó el gobierno del doctor Alfonsín, las cosas se empezaron a complicar, por aquello de las inflaciones, que recibías un dinero de tu viejo, ¿viste? Tratabas de trabajar, yo hacía temporadas, hacía trabajos, pero hay carreras que podés estudiar paralelamente, que podés trabajar, hay carreras que no podés hacerlo, horarios muy discontinuos para cursar, no había muchas posibilidades de trabajar. Pero llegaba la temporada y un mes acá, ¿viste? Algo tenías que hacer. Y yo me ponía a trabajar con mi viejo, a hacer repartos, en el negocio, ¿viste? Ayudar a la causa.
Y bueno, después, ya te digo, cuando surgió la posibilidad de trabajar, venía muy compleja el asunto ahí, venía media peleaguda, éramos dos, como te decía, viviendo en casas distintas para colmo. Cuando se dio la posibilidad de trabajar acá, viste, ni lo pensé, te digo. ¿Cómo fue Pinamar del año 88? Porque entraste fin en el 87. Bueno, te iba a decir, vos sabés que yo cuando... Del 80... ¿Sabés quién fue la primera persona una de las primeras personas conocidas que conocí? Justamente vos me hablaste del Plan Primavera, fue Surruil. Surruil se fue cliente mío. Y lo conocí y tuve contacto, vínculo con él de trabajo, como tengo con vos, en su casa ahí en el golf. Y Surruil era el ministro de Economía. claro, fue el Plan Primavera. El Plan Primavera. De aquello el desagio y los eternos juicios, no sé si te acordás, bueno, era muy joven vos. Vos contratabas, te comprometías a pagar dentro de 6 meses. No, el desagio dio menos. ¿Dio menos? ¿Y cómo hacemos? Y claro, porque y pagarle menos al resto. Bueno, ese fue, ahí surgieron todos los juicios, porque vos decías, dentro de un mes te pago 100.000 pesos por el trabajo que te hago hoy, que me hiciste hoy. Pero llegaba el mes y les aplicaba el desagio y le pagaba 80. El tipo que estaba esperando los 100 no te entendía por qué. Porque bajó tan abruptamente la inflación que decía, no, si vos especulaste que dentro de un mes cobrabas 100.000 a una inflación del 5, el 6, o el 10, o el 15, o el 30, llegó a ver mensual, quiere decir que vos calculaste la inflación, entonces te corresponde, cuando la inflación bajó, corresponde que te pague menos. Eso es alguien que solamente vive en un libro. Es muy teórico. Y no sabe es cómo, muy teórico, cómo se mueve es muy la teórico. Vida real. Bueno, después conforme pasaron los años, seguí teniendo contacto con Surruil y me gustaba charlar con él, hablar con él, viste, en la casa. Porque siempre buscaban excusas, siempre me llamaba para hacer una pavada. Y vos sabés que me decía, ¿te das cuenta? En la época de Dualde, con el 1 a 1. Dice, ¿te das cuenta? Bueno. Que el plan Primavera que nosotros inventamos, que nosotros diseñamos, es exactamente igual que esto. Mirá, mire, le digo, doctor Rico. No solamente eso, Terraño, cuando quiso nacionalizar YPF, Claro. en el medio, en el año 80 y pico, que iba en fase de abrir la economía y demás, los peronistas se lo comieron crudo. Y tenían mejor convenio que el que terminaron haciendo después. Sí, bueno. Porque pasa que los muchachos dijeron, no nos toca a nosotros. Claro. Que nos toque cuando tengamos nosotros gobierno, no cuando sean ellos. No hablemos de YPF porque hoy por hoy lo que se hizo. No sé cómo va a terminar el tema de YPF. Como termina siempre. Sí, aerolíneas argentinas, YPF. Ahora con el agua, ¿qué va a pasar de vuelta? Bueno. El agua, AISA va. Sí. Viene Viene aparentemente una empresa de afuera también. Pero es increíble, hoy estaba escuchando casualmente, después de no sé cuántos años, AISA es superavitaria. Tiene superávit. La transformaron, bárbaro, en un año y pico, la transformaron, es superavitaria y la privatizan. Obvio, no vas a privatizar algo que te deja pérdida. Pero claro, pero que se encargue entonces el otro de hacer el trabajo sucio. ¿Por qué lo hicimos nosotros trabajo sucio? Eso... No, lo que pasa es que AISA, yo viví en Capital, AISA en un desastre. Sí, claro, bueno, pero Porque, ¿cómo lograban y si no hacerlo tenías así? medidores, gastabas todo el agua que sea y no tenías medidor. Ningún departamento tenía medidor. Entonces era un chiste. Vos ponele medidor y vas a pasar de déficit a superávit. Y sí, porque vas a empezar a pagar por el agua que de acuerdo a la usar. superficie. Una cosa estúpida. Yo me acuerdo en la década del 90. Te estoy hablando de no hace mucho tiempo atrás. Sí, no. Un lío grande con el tema de ISA por los metros cuadrados, cuando le tocaba pagar al Luna Park, por ejemplo, el agua, que tenía la superficie que tenía. De vuelta, gente que vive en un termo, dice, claro, la norma es esta, la escribe, porque la pensó y la craneó, y después en la realidad te da cualquier cosa. Por supuesto. Y tenés que luchar después contra la burocracia, lo que sea. Las empresas cuando se privatizan generan mucho más ingresos que cuando son públicas, porque empiezan a pagar impuestos que antes no pagaban. ¿Vos sabés que eso sí? El problema no es si está privatizado o no, el problema es si está controlado o no. Ese te iba a decir. Porque si está privatizada el y Estado tiene un control real del Estado, bien. Si es pública y no tiene ningún control del Estado y se patina toda la plata, no sirve. El Estado no sirve como órgano de control, lamentablemente. No sirve. ¿Por qué? Porque el que controla es humano. Como humano es corruptible, es permeable, vamos a decirlo más elegante, es permeable a ciertas ofertas. ¿Sabe a qué me refiero? Sí. Guiño, guiño. Claro, Cuando un soborno, guiño, guiño. Cuando sos permeable a esas cosas,
Borro lo de corruptible o corrompible de antes, entonces, pero es lo mismo. Cuando sos permeable esas cosas no puedes hacer un control. El Estado como tal no es... Vos no- tenés que generar un sistema en donde la persona tenga, o la persona jurídica, en este caso AISA, tenga un control permanente de sus Bueno, usuarios. y existe, puede existir. Yo te voy a decir cómo. Mirá, a mí me tocó vivirla. Cuando sos estudiante universitario, sos muy lírico, sos muy idealista. Lo fuimos. Tenés, esto debe ser así, técnicamente porque las normas indican que esto se debe hacer así, y si no, no funciona, porque se están formando de esa manera, te labura la cabeza de esa manera, y es lo real. Sos idealista y no aceptás negociar la seguridad, la técnica, el buen resultado, no lo aceptás porque está formado así. Te falta calle. Claro, bueno, pero yo lo que te voy a decir es lo siguiente, mira, una anécdota, una cosa rápida, no sé cómo estás de tiempo. ¿De tiempo? No, olvídate, tomo todo el que quiera. No, yo No sé tengo cómo un estás vos de compromiso. tiempo. No, tengo un compromiso de menos cuarto. Pero, a ver, pasó hace unos años, las minas de Veladero, que funcionan en San Juan, extraen oro, tenían un super método de control del agua, del residuo, porque viste que no sé cuál es el proceso, pero se lavan, se usa millones de litros de agua para obtener el oro, ¿no? Sí. Con cianuro. Ese es el problema. Que eliminás cianuro, Porque el cianuro es un ácido que que lo que hace separa. es separar y desgastar. Bueno, exactamente. Sacar la Ese paja es el del problema. trigo. Cuando eso va a bateas especiales, hace unos años, no sé qué gobierno fue, tenían un control muy estricto, pero algo falló en la cadena de control. Entonces, El agua se recircula, que ahí las mineras usan mucha agua. Lo que pasa que esa agua muchas veces recircula. Cuando recircula, porque no es que usas la misma, Sí. no es que usas siempre agua limpia. Lo que pasó, lo que vos estás hablando es que pasó es que se pinchó un tanque. falló un control. Yo no sé cómo pasó y la culpa fue siempre del quien estaba a cargo del control de esa falla. Siguió trabajando, siguió contaminando, no se supo más qué pasó. El asunto fue que hubo contaminaciones importantes con cianuro. Falló el control. El control lo hacía el Estado. Yo propongo, o sea, se privatice, encantado la vida, sí, yo soy privatista. Me transformé en privatista. Yo consideraba la posibilidad, desde mi punto de vista, de hacer muchas cosas del Estado. Me fui dando cuenta con el tiempo que el Estado, la inercia del Estado no va con la dinámica. No, el Estado no rinde controles No, a nadie. Y después tenés uno así. Y la inercia que tiene. Mira, vos construido, sos empresario y sometés una aprobación, no voy a dar nombre, una aprobación a un organismo del Estado, a ver cuánto te demoró. Te lo hago al revés. ¿Qué organismo de Estado hoy cumple las normas que me exige a mí como particular? Bueno, Ninguno. eso te iba a decir. Ninguno. Vos andás a seguridad e higiene. Bueno, sí, Bueno, después, por eso seguridad e te decía. higiene. Vengo a seguridad e higiene y me dice, no, te falta esto, te falta aquello, te falta lo otro. Bueno, bárbaro, ahí voy, me fijo qué falta. Bueno. Voy después a firmar en el ministerio y cuando voy subiendo digo, che, acá te falta esto, te falta aquello, Bueno, te falta lo a otro. eso te iba a decir. Bueno, está bien. Eso Está te iba a bien. decir. Hay organismos que yo considero que potencialmente, yo te hablé de idealismo cuando arrancamos esto, de las universidades, ¿no es cierto? Yo dejaría todo el control de las empresas privadas, de Telefónica, de YPF, de las minas de Veladero allá en Cuyo, en manos de las universidades. Tengo una solución Todas más fácil. las universidades están equipadas, como tienen profesionales, la mayoría. Yo estudié en La Plata y yo veía, y veo hoy, por ejemplo, las empresas privadas van a hacer un ensayo ahí. Vos mirá lo que pasa en las universidades de la UBA, en el resto de las universidades. Pero le va a pasar lo mismo. No, bueno, Va a pasar lo pero mismo. administrativamente, no. Pero en todas las universidades vos tenés equipos técnicos que te forman, a nosotros nos forman, que son los que de alguna manera nos forman en ese sentido lírico que yo te hablaba, idealista que te hablé anteriormente. Algo más fácil. Vos tenés sobre legislado la Argentina. Para Sí, cualquier cabe. cosa tenés 27 normas Por supuesto, que cumplir, por de supuesto. las cuales 25 se pisan entre sí. Las universidades se financiarían, pero tranquilamente. Mira, el laboratorio se llama el laboratorio
de electrónica y control industrial, eso es electrónica. Y la parte del LAT, Laboratorio de Alta Tensión, ahí va. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos una compra de, por ejemplo, transformadores, compras 10 transformadores, tienen que venir ensayados, o por un ensayo individual de todas las máquinas que compras, o por una técnica de muestreo que se llama, que vos decís, tenés los 10 transformadores, ese quiero que me lo ensayes. ¿Entendés? Entonces, ¿quién lo ensaya? ¿El INTI? Es el testeo. O lo mandás a la Universidad Nacional de La Plata o a una universidad técnica. Entonces, ellos lo ensayan, te emiten el protocolo de ensayo, ya sea con todas las unidades que compras o con una, al muestreo, al voleo. Vas y elegís vos aquella. Entonces, esa me la ensayás, técnica de muestreo, te repito. Y esos laboratorios, esos ensayos son muy caros, pero los paga, obviamente lo paga definitivamente el que compra, ¿no? Pero está incluida en el precio. Entonces, ese es un medio importantísimo, y es más, hay compañeros míos de facultad que les ha ido muy bien quedándose en la facultad a trabajar en investigación, en docencia y en ensayo de materiales. Muy bien. Son trabajos que se cobran muy bien, pero te estoy diciendo, te imaginas, una empresa como Faraday, Mirón, las empresas que no tienen un laboratorio de ensayo, que no necesitan tener, sino que les sale más barato, en vez de tener ese laboratorio, mandarlo al INTI o mandarlo a la universidad, ensayarlo, y las universidades te firman el protocolo de ensayo y te garantizan el ensayo. O te lo rebotan. ¿Entendés? Sí, de hecho, cuando vos comprás, dicen, tenés un porcentaje de desperdicio. Bueno, claro. Si claro. te sale mal y probás otro, y después dice, está yo dentro del margen. Columnas acá en la Municipalidad de Pinamar. Cuando comprábamos columnas en la Avenida del Mar, por ejemplo, decíamos, necesitamos 200 columnas, pero necesitamos que la soldadura sea tal, que las garantías, que el galvanizado, que esto, que lo otro, y el ensayo de doblado. Entonces, decíamos 200 columnas, yo he ido a ensayos, pagos, hasta los viáticos me pagaban. La empresa, por ejemplo, Tubos y Perfil, una empresa grande de proveedora de caños y columnas, te decían, ingeniero, para el ensayo, tal día, me daban una opción, tal día o tal día o tal día. Dice, ¿cuándo prefiero? No, cuanto antes. Me pagaban el viaje, me pagaban el hotel, me llevaban, hacíamos el ensayo, yo le decía, mira, de esa pila quiero esta, de esta. O sea, elegía 4 o 5 columnas, se hacía el ensayo, todos los ensayos que indican las normas, y listo. Anduvo, sí, perfecto, me voy, todo. O sea, todo ese costo del ensayo, del viático, del supervisor o del inspector, todo eso a cargo de la empresa, que en definitiva te lo cargaban al costo. Te lo cargan al costo y lo pagas de otra manera. Ese tipo de ensayos se pagan muy bien. Las universidades tendrían una fuente enorme de financiamiento con la auditoría, con el contralor de las empresas privatizadas. ¿Y si lo haces al revés? Si vos agarrás y haces que tenés un montón de normas y legislación y demás, y haces que la justicia funcione. Bueno. Sí, pero como hoy tenés derecho a defensa del consumidor, que cualquiera va a quejarse porque le faltó una tapita o lo que sea, y haces que las universidades fiscalicen o testeen o sean peritos, entonces vos facultás a que yo, Juan de los Palotes, levante el tubo, sí, claro, y le diga, el agua sale marrón. Y del otro lado, levante el coso y diga, ven, ahí mandamos. Viene el peritaje, el agua sale marrón. Entonces la AISA tiene que, o la empresa que venga a privatizar AISA, tiene que arreglar. Yo creo que... lo mismo con las minas, lo mismo con todo. Hay cosas que no se quieren hacer, evidentemente, porque rinden. Pero hay una realidad que la Argentina va a cambiar cuando cambie su forma. Y la manera que evite la corrupción, que evite el manoseo y demás, es que funcionen los elementos. La permeabilidad, decís vos. La corrupción se puede entender como explícita y manifiesta. Hay una cierta cosa, en todos lados, pero bueno. O se puede entender también como gente que no está capacitada para un puesto, lo ocupa, se da cuenta que no está capacitada para ese puesto, porque hay gente que no está capacitada, ocupa un puesto y después aprende y es brillante. Pero ocupa un puesto, no está capacitada, no se calienta, no hace nada más que cobrar a fin de mes. Sí, por supuesto. Y en función de eso después, eso es corrupción también. Lo que le corresponde. Claro, y tenés un peor servicio, de repente necesitas cada vez más personal para cumplir con una tarea que es esencial. ¿Qué pasa? Están todos bajo la misma órbita. La inercia del Estado, la inercia del peso es volumen, es masa.
esa inercia que cuesta poner en marcha. Cualquier negocio, cualquier organización funciona mejor con menos gente que con más gente. Porque cuando pones más gente tenés más conflictos, tenés más te dije, más peleas de poder, más ausentismo. Y tenés más burocracia. Sí, claro. Porque lo dije yo, no lo dijo ella, lo dijo aquel, lo dijo el Sí, otro. la transmisión de información se genera. Hace 10 años te recibías. Sí. Pasaron 10 años, estás acá, estamos charlando. ¿Qué te esperás para vos para los próximos 10 años? Bueno. ¿O qué te gustaría? No que tenga un... ¿En lo personal? Vos, que pasan 10 años. En lo personal no hay muy pocas cosas que... Estamos en el 2035. Daniel Caro está contento acá. Primero ¿Qué nos quiere vivo, contar? está sano. Yo te comenté anteriormente que tuve un problema de salud que no lo... o sea, es un problema de salud que no lo superás, pero lo controlás. Entonces, siempre... O sea, por ahí se superó, no sé. Me he hecho los estudios, todo bien siempre. Toquemos madera. Sí, toquemos madera. Y primero gozar de salud. Segundo, conocer un nieto. Tengo un hijo de 32 años que todavía no tengo un nieto. Estás escuchando. Sí, está escuchando. La madre también, yo no vivo con la madre, estoy divorciado, pero ambos esperamos un hijo. Es único hijo de parte de ella y mío. Yo, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Exigiría un país sin prepotencia. Yo lamentablemente estoy conforme con lo que marcha, estoy conforme con el resultado, no con las formas. Me refiero a nuestro presidente. Yo no esperé que en un año y pico... A ver, hay otra cosa, ¿no? Él dijo lo que iba a hacer, fue crudo, o sea, y lo está haciendo. Entonces, pero no me gustan los métodos. Primero fundamental. Yo no puedo creer, no quería llegar al tema político, pero bueno, vamos a tocarlo tangencialmente. Yo no puedo creer que no pueda, es un karma de los presidentes y los vices, por ejemplo. Agradadísimo este año, ¿no? En este caso, no sé si viste anoche lo que dijo la traidora. No. Ahí en Córdoba hicieron un evento. Hoy en la mañana quise ver lo del Derecha Fest, pero no enganché a ver, no pude ver. Bueno, dice la traidora, ¿cómo que dijo? La bruta traidora, porque él dice que cuando aprobaron el tema del aumento de la jubilación y... Mira, los archivos, hay muy poca gente que los resiste. Yo no conozco a nadie que lo resista. Bueno, por eso te digo. Los mismos que ahora están fustigando, porque lamentablemente son los mismos. Hablar de cambio, vos te imaginás que Pichetto votó en 2001 cuando destituyeron a... Y es el mismo Pichetto que 20 años después está, entonces quiere hablar de cambio, y Moró lo mismo. Moró fue candidato a presidente cuando perdió con Moró fue en el 2007, me parece. Cuando perdió con Kirchner, creo. Sí. Con Masachesi, creo que fue. Sacó nada. Bueno, de radicalismo. Sí. Y hoy es el mismo Moró que lleva la bandera del kirchnerismo. A ver, ¿de qué cambio me estás hablando? Entonces, vino Outlander, le llaman a los fuera de políticos. Outsider. Es medio Outlander, le gusta cortar cabeza. Sí, está bien. Te da razón. Y les gana una elección, habiendo sacado el 20 y pico % en la primera vuelta y después juntó. Yo no podía creer, el tipo había sacado el 20 y estaba festejando porque dice, le vamos a ganar y le vamos a ganar y le vamos a ganar y siguió adhesivo y siguió violento y le ganó. Yo no voté en el balotaje, no voté porque me había ido justo, había programado unas vacaciones, estaba en Brasil. Y cuando escucho anoche, porque obviamente no podía soslayarlo eso, cuando se cierran los comicios empecé a escuchar, ¿no? O sea, mi señora me decía, ¿qué hace? Quiero escuchar. Y cuando empecé, y cuando a la media hora, a la hora de cerrar los comicios, salió a reconocer Massa, no lo podía creer que había perdido, que había ganado. Yo, ¿qué pasó? Bueno, a ver, ¿qué espero?
que haya gente como este tipo, sin los métodos de este tipo, que diga, macho, vengo a hacer esto, o propongo hacer esto, y vaya y lo hace. Menem dijo, ¿te acuerdas lo que dijo Menem cuando ganó? Si hubiera dicho lo que iba a hacer, lo que hice, no me votaba nadie. No iba a votar nadie. Claro, bueno, está bien. Son las teorías, viste, parecidas a las. Pero bueno, el tema es que busco, qué sé yo, qué busco. Primero, educación como política de Estado. Como prioridad. Política de Estado. Política de Estado. O sea, cambian los gobiernos, pero eso no se negocia. Fundamental. Docentes bien pagos. Ajustaría los clavijas. Ajustaría. Yo te ofrezco un buen salario, te ofrezco un buen sueldo, pero te voy a exigir. Y sí. Porque, escúchame, hubo un presidente que decía que por cada cargo había 2 profesores, dos personas, 1,5. Porque el que está de licencia, o sea, hay mucho abuso. Yo te daría la oportunidad. O sea, considerarte como prioritario. Salud y educación. Política de Estado. No se negocia. Exigir, por ejemplo, formaciones hasta cierto nivel. ¿Vos te acordás que los primeros planes ¿cómo se llaman? Trabajar. Sí, los otros eran. No me acuerdo. Jefes y jefas de hogar fueron los de Menem, de Dualde. Los primeros. Era, Jefes y jefas de hogar eran se les los otorgaba primeros. a aquellos que tenían los chicos estudiando. Que eran 150 pesos. No recuerdo cuánto Los era, de, pero, los de, o sea, los de como- Dualde, como en el vos, 2003. El plan por hijos. Hijos, bueno, vos te daban un subsidio por hijo, siempre y cuando estuviera estudiando. ¿Quién controló eso? Dificulto que haya. O sea, a ver, lo único que tenía que exigirle a esa persona que lo mandara a la escuela estatal. Además, se comían en la escuela, comen. Es prioritario, salud y educación. Educación primero. Educación. Y salud, obviamente, de la mano. No tener estos problemas o sea, crear formaciones y después que no sea el Estado una teta inmensa que en definitiva, no sé, iba a llamar clientelismo, pero bueno, en definitiva es eso, no crear subordinados. A ver, si yo te rompo la pierna, o te castigo, o te inhabilito y te doy un subsidio para que vivas, o una muleta para que te apoye, ¿soy bueno o soy malo? Cuando no te doy las posibilidades y luego te ayudo para que ya no tengas más, o sea, no vas a tener más posibilidades, pero te voy ayudando. Eso no es una cosa, no es gratis, ¿me entendés? Eso, a la larga, bueno, ¿qué está pasando ahora? Creas un déficit. Todo el mundo mira el estado de bienestar porque piensa que va a recibir. Bueno, claro. Y nadie piensa que el estado de bienestar anoche, se garpa desde el otro lado. Anoche, mientras que no garpemos, claro, no vamos a cambiar. Anoche en sistema, en su método salvaje, despiadado, hasta maleducado, fiel a su estilo. Te repito, yo estoy de acuerdo en las cosas que hace, pero no en los métodos, obviamente. En el resultado sí, en los métodos no. Anoche dice la ignorante, no, a ver, la bruta, traidora, obviamente a quien se refería la vicepresidente, me castiga, dice, porque claro, cuando permite que se votara en el Congreso la media sanción a esta ley de las jubilaciones y las ayudas a discapacitados, significaba un 1,5 puntos del PBI. ¿Qué es lo que exige el fondo en definitiva para que el funcionamiento normal? O sea, son 17.000 millones de dólares. Salió a decir, dice que lo pague obviando mis viajes al exterior. El presupuesto para los viajes al exterior del presidente y toda la comitiva, con el avión y todo, son más o menos entre 25 y 30 millones de dólares. Lo que dijo anoche. Que no es poco. Pero dice, ella está pretendiendo, la ignorante, la bruta y traidora, que yo financie el déficit de PBI con mis viajes, con 30 millones. O sea, 17.000 versus 30. Eso es lo que dijo anoche a su estilo. Pero, en fin. Hay algo, viste, o sea, estas cosas es las que prefiero, digamos, deseo que dentro de 10 años no Pero existan. hay una cuestión, hoy lo hablaba con papá esto.
El tipo llega de ser nadie a una diputación nacional. Bueno. En el medio se pelea con todo el mundo, entre ellos Malatón y demás, porque la hermana le armó y le dijo estos sí, estos no, y los echó. Después de ahí llega a un puesto más alto, que es la presidencia. Sí, claro. Y en el medio, cuando está cerrando, se pelea con medio mundo, acuerda listas con Massa, que pim pum pam, deja a medio mundo afuera, le hace caso a la hermana, el resto no, los que quedaron eran Kikuchi, Canosa y demás, que claro. quedaron heridos y demás. Hay muchos molestos, pues sí. Ahora tenemos otra elección, en esa elección se vuelve a pelear con medio mundo. Bueno, ahora lleva la posta, ahora va al frente con Kicillof, o sea, él va a asumir la... Sí, pero ahora tuvo un cierre de lista. En el medio tuvo el cierre de lista con el PRO, que no se acordaron, entonces se peleó, lo mandó y ganó. Porque todo le da, la victoria le lava los gestos, porque él se pelea con el PRO y Adorni gana. Y le termina dando razón, ¿viste? Claro. Ahora se pelea con gran parte, para honrar el acuerdo con el PRO, se pelea con gran parte en la provincia, que esto es provincial, lo que se cerró no es la nacional, y se pelea con gran parte de los que se integran sus filas y demás. Y de vuelta, si gana, ahora en septiembre, se le van a borrar las culpas. Sí, claro. Y lo envalentona a que siga en sus métodos. Y además, ya se está peleando con el PRO porque le dijo que en Cava iban a ir separados, sí, que no bueno, era lo mismo y demás. Y no se llevan nada bien con Macri y el jefe de gobierno. Claro. No. Bueno, pero igual, qué sé yo. No sé, ¿y qué más? No sé. Tranquilidad. Ya... ¿Sos apto para estar tranquilo? No, bueno, pero por lo menos saber que lo que generás te alcanza y que puedes llegar a tu casa y por lo menos decir, bueno, estabilidad. Nunca la he dejado de tener, pero a costa de muchos beneficios. Pero uno piensa en forma personal, pero en general, ¿no? Educación, salud, como política de Estado. Muchas gracias. Edgardo, gracias a vos. Y... Te liberamos que si no vas a llegar tarde. No, te sí, van a no, retar. 8 menos cuarto había comprometido. Dijiste menos cuarto. Sí, menos 10, bueno, no importa. Estamos. No importa. Muchas ¿Cómo gracias. andan? Los dejé con Daniel Caro. Daniel se encargó de todo el alumbrado público de Pinamar durante 35 años. Ahora está haciendo lo propio en Costa Esmeralda. Es de la zona, es nacido y criado en las regiones de los Pagos del Tuyú. Sí. No tuvo más tiempo, sino tiene para hablar un montón de cosas. En algún momento lo vamos a traer de vuelta. Y nada, es un ejemplo más de gente de acá que se esfuerza, se sacrifica y sale adelante. Y nos representa. Así que nada, mi persona fascinante del día de hoy. Que tengan un excelente día. Nos vemos el viernes.